En el vídeo anterior de esta saga ya hablamos sobre algunos consejos que seguir a la hora de explorar que nos presentaba la guía de exploración oficial de Minecraft. Pero, ¿qué pasa si aparte de explorar, evidentemente, también queremos explotar todos los recursos del juego yéndonos a alguna cueva a minarlos? Las recomendaciones que nos deja el libro es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Lo primero de todo, evidentemente no, es llevar con nosotros una mesa de trabajo y mucha madera, que es seguramente lo que vamos a tener más a mano cuando estemos en ese nivel en el juego en el que, bueno, ya hemos empezado a hacer herramientas y a lo mejor, bueno, hemos encontrado piedra, quizá algo de hierro, pero si queremos ya meternos a explorar, lo ideal cuando entramos dentro de cualquier cueva es contar con esas mesas de trabajo que nos van a permitir, combinándolas con palos, hacer otras herramientas que nos permitan seguir extrayendo todos los materiales que encontremos a nuestro paso. Evidentemente, además de todo eso, también es conveniente para cuando estemos por algún lugar un poquito más complejo llevar escaleras de mano, si tenemos la posibilidad, y cubos de agua por si en esas zonas de exploración nos encontramos con lava u otros elementos para los que sea necesario protegernos. Por supuesto, cuando estamos en supervivencia, es imprescindible recordar que no vamos a picar ni justo encima nuestro, que nos puede caer algo que hay arriba y que no sepamos, como tampoco justo debajo nuestro, que puede ocasionar que nos caigamos al vacío y también muramos. Estas son quizá las recomendaciones más básicas. Luego, además, si vamos a explorar y no estamos muy seguros de hacia dónde vamos, es conveniente colocar las antorchas siempre en el mismo lado. Yo, por ejemplo, cuando voy explorando, siempre las coloco hacia la derecha. ¿Por qué? Porque así sé que si luego quiero volver a casa, solo tengo que seguir las antorchas en sentido inverso y llegaré hasta, pues, una zona de control en la que a lo mejor he podido dejar una mesa de trabajo y un cofre en el que voy guardando todo lo que encuentro. Además, aparte, si tenemos la suerte de, al estar explorando, encontrar, por ejemplo, una mina, lo ideal es seguirla porque nos va a ir llevando hacia otros recursos más valiosos que lo que puede ser la propia piedra y el carbón que encontramos habitualmente. Cuando trabajamos en zonas en las que puede que nos caigamos, obviamente, lo ideal es trabajar agachados para no caernos y no sufrir ese daño por caída que además puede acabar en que muramos y perdamos todos los recursos que ya hemos encontrado. Aparte, también podemos usar el propio volumen del juego para escuchar aquello que más nos interese. Me voy a poner indicativo que creo que me estaba disparando un zombie, y si nos venimos al apartado de sonido, voy a salir para que se aplique el ajuste y me dejen de atacar. Aparte de poder venirnos aquí a los ajustes, en sonido vamos, aparte de poder quizá quitar el general, podemos darle mayor importancia a, por ejemplo, si sabemos que vamos a una zona en la que puede haber criaturas hostiles, dejar este al máximo, pero también pues dejar todos esos otros sonidos de ambiente que nos pueden dar pistas sobre agua alrededor, lava u otros elementos que nos van a permitir identificar lo que hay a nuestro alrededor. Estoy en la versión Bedrock y aquí hay menos opciones, pero en Java sí que podemos activar y desactivar muchos más sonidos. Por supuesto, a la hora de explorar y encontrar esos minerales tan preciados que siempre andamos buscando, es conveniente saber a qué altura los encontramos, especialmente desde que con las actualizaciones se ha cambiado la altura a la que los encontramos. Lo he estado investigando para vosotros y he encontrado un compendio que señala los principales minerales, a qué altura se suelen encontrar y cuál es el mejor nivel para encontrarlos. Simplemente os lo comento para que pues lo tengáis por ahí. Os dejo la imagen también en el vídeo para que lo podáis tener en cuenta. Por supuesto, con cada actualización estos valores pueden variar un poco y evidentemente, como estáis viendo, siempre que vayamos a explorar no podemos ir solo con herramientas para minar, sino que también es muy conveniente llevar algún arma para defendernos de los monstruos que pueden aparecer. Aunque las antorchas ya son un elemento bastante disuasorio para algunos de ellos. Y hasta aquí llegan las recomendaciones de la propia guía del juego. ¿Cuáles son las vuestras? ¿Qué le diríais a alguien que empieza a explorar en las minas sobre qué cosas debe tener en cuenta y con cuáles debe tener más cuidado? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.